Que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor durante toda la semana? ¿Cuántos han visto su gracia y su misericordia? Pues por esa gracia y esa misericordia de Dios también estamos acá en este lugar. ¿Cuántos bendicen al Señor? Bueno, sé que a muchos de ustedes les gustan las películas y les gusta el cine. En el 2016 salió una película que se llama Hasta el último hombre y aborda el tema de la objeción de conciencia. Nos cuenta la historia de Demo Dodd, un paramédico que se alista en el ejército. Estamos hablando del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando está en la academia preparándose, llega allí con sus convicciones cristianas y una de sus decisiones es no tomar un arma en sus manos para asesinar a otros. El ejército le hace énfasis que ese es el objetivo de allí, que el Estado le está proveyendo todas esas armas para que puedan hacer frente al enemigo. Dadas esas convicciones, su jefe tratan de persuadirlo para que se retire, para que pida la baja, pero él no lo hace. Lo llevan aún hasta consejo de guerra y por una enmienda de la Constitución puede continuar allí. No cambia sus convicciones. Y dentro de esas convicciones que tiene, dice que va a la batalla, va a la guerra, no con el objeto de quitar vida, sino de salvar vida. Cuenta la historia que en la batalla de Okinawa logró salvar 75 compañeros sin disparar una bala. Las convicciones del creyente siempre van a estar expuestas ante el mundo, ante la sociedad, porque no entiende qué es lo que significa ser hijo de Dios. Y esta historia describe en miniatura la experiencia de Jesús en el desierto. Pero nos sirve para ilustrar y mirar las luchas que cada uno de nosotros sostenemos por causa del Señor Jesús. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos soportar, cómo soportó Jesús las humillaciones? ¿Cómo escapó del poder de Satanás? ¿Cómo logró Jesús su victoria en la tentación? ¿Cómo puede usted como creyente y yo como creyente lograr la victoria en medio de la tentación? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Cree que eso es posible? Todos estamos expuestos a ser tentados. Veamos entonces qué nos dice la Biblia. Continuando con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, le invito a estar en pie y abrimos la Biblia, Marcos capítulo 1, los versículos 12 y 13. Colóquese sobre sus pies y lo vamos a leer todos a una sola voz. Marcos capítulo 1, versículos 12, versículo 13. ¿Listo? Todos a una sola voz. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Más fuerte, que se oiga en el cielo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto.
Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles les servían. Levante sus manos al cielo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, Señor amado. Discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Dios, y hoy te damos gracias por esta palabra. Oramos para que el Espíritu Santo traiga convicción a cada uno de nuestros corazones, ilumine nuestra mente, ilumine nuestro ser, Señor, y cumpla el propósito que tú tienes con ella en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Pueden sentarse. Si recordamos el pasaje anterior que se nos estuvo hablando el domingo pasado, uno de los énfasis que nos hacía nuestro hermano John Cairo y que decía que le había llamado mucho la atención y que anhelaría también que Dios pudiese pronunciar esas palabras que dijo acerca de Jesús. Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Y creo que en el corazón de cada uno de los creyentes que son sinceros a Dios, y espero que usted lo tenga también en esta mañana, está ese deseo de que Dios tenga esa convicción y pueda decir de cada uno de nosotros: tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. ¿A cuántos le gustaría oír eso del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios pronuncie eso sobre su vida? ¿Cree usted que eso es imposible? No, porque ya alguien hizo la obra por usted y la hizo también por mí. Así que esa declaración que Dios está haciendo desde el cielo sobre Jesús parece que pudo pasar desapercibida por los que estaban allí alrededor. No sabemos si lo oyeron. Juan la escuchó, porque de antemano Dios le había dado testimonio de que a ese sobre quien viese que descendía el Espíritu en forma de paloma, ese era el Hijo de Dios. Pero era la convicción de Juan. Pero cuando el cielo se abre y desde el cielo se escucha esa voz que está diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, eso estremeció el universo entero. Y recuerde que allí, en la esfera de lo espiritual, se mueven muchas fuerzas y entre esos está el príncipe de este mundo. ¿Sabe quién es, no? Marcos acá nos lo va a decir. Así que prendió las alarmas en el mundo espiritual. ¿Cómo así? ¿Hay alguien, un hijo de Dios en esta tierra que lo complazca? Eso es escandaloso para el mundo espiritual. Un mundo que había estado gobernado por Satanás y ahora viene y desde el cielo le están diciendo: alguien en esta tierra complace a Dios. Las alarmas se prendieron y Satanás dice: eso no lo puedo creer, no lo puedo aceptar, porque si hay alguien que hace eso, significa que toda la humanidad, a partir de ahí, con ese ejemplo, también va a seguir y hacer lo mismo. Y Marco es uno de los evangelios que nos va llevando entonces rápidamente a través de esa historia y mostrándonos qué es lo que está ocurriendo allí. Creo que a partir de este texto, cuando nos está hablando de ese Hijo de Dios, cuando la majestad en los cielos está pronunciando cosas inconcebibles para Satanás, le hace levantar la pregunta: ¿cómo es posible? ¿Quién es ese Hijo amado? Si solo derrotándolo a Él sería posible complacer a Dios, tiene que examinar entonces quién es ese amado. Porque si Jesús venció, todos los que creen
se convierten en vencedores por medio de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Así que los hijos de Dios siempre estarán expuestos a las tentaciones, pero son guiados victoriosamente por el Espíritu de Dios que está en ellos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son hijos y hijas en esta mañana? Entonces usted está siendo guiada. Aunque esté expuesto a la tentación, tiene que tener la convicción de que también por medio de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en usted hace posible que usted y yo venzamos la tentación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se gozan en esa verdad? Centrémonos entonces en el texto, porque el texto es lo primero que nos va a decir, el versículo 12. Y luego, ¿qué pasó allí? Jesús se bautiza. Jesús le ha dicho a Juan: he venido a bautizarme porque tengo que cumplir toda justicia. El bautismo que tú estás haciendo ha sido algo establecido por Dios, y como yo obedezco a Dios, tengo que cumplir con eso que Dios me ha mandado. Y Juan, después de toda esa argumentación de Jesús, lo bautiza. Sale del agua, se levanta de las aguas, cumpliendo toda justicia. Y ahora nos encontramos en el versículo 12 y nos va a decir, luego de, entre otras palabras, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Quién es el que le impulsa? ¿A dónde le impulsa? Lea el texto, métase ahí, porque esa palabra tiene mucho contenido para usted y para mí en esta mañana. ¿Quién es el que está guiando la vida de Jesús? El Espíritu vino sobre él. Y eso que vino sobre él está indicando que quien tiene el control ahora de la vida de Jesús no es otro sino el Espíritu de Dios. Si recuerda los devocionales que hemos estado viendo en estos últimos días, donde Jesús ha estado enseñando sobre el Espíritu Santo, y recuerda el capítulo 14, cuando Él les habla del Consolador, Jesús allá ha dicho claramente que ese Espíritu de verdad, el mundo no le conoce, pero el creyente le conoce porque estará en Él y con Él. Dos funciones que viene a cumplir en nosotros, porque viene la función de acompañamiento del Espíritu Santo. Cuando Jesús habla de otro consolador, está diciendo tiene las mismas características que yo tengo, va a cumplir lo mismo que yo he hecho hasta ahora, pero a diferencia de Jesús, que solamente puede estar en un lugar, el Espíritu Santo puede estar en todos nosotros. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Cuántos se gozan en esa verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos lo son? Tienes que gozarte porque esa es la realidad. El mundo espiritual te va a presentar pruebas. El mundo va a ir en contra de los principios de Dios, este mundo en que vivimos. Pero tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que lo primero que encontramos aquí es que el Espíritu conduce o impulsa a los hijos de Dios. Ahora, Marco destaca dos elementos aquí importantes dentro del texto, que van a aparecer en los dos versículos y sobre uno se va a hacer más énfasis que el otro, y es el hecho del desierto. Cuando los lectores de Marcos, que son judíos y no judíos, porque dice que su evangelio fue escrito para una comunidad de soldados romanos, está pensando y le traen esa imagen de desierto, van a pensar muchas cosas. Y es interesante porque Marcos, como los otros evangelios, no nos da muchos detalles. Y creo que uno de los propósitos puede ser que usted, como lector, empiece a imaginar y dé lugar a recordar. Esa sola palabra desierto tiene que llevar a un israelita y a alguien que conoce las Escrituras a todo el Antiguo Testamento.
y recordarle la historia de liberación de Dios. Así que el desierto puede ser una evocación a los 40 años que vivió, que peregrinó Israel por allí. Y una cita que nos puede ayudar a eso es Deuteronomios capítulo 8, versículos 2 y 3. Y el Señor Moisés en su discurso de despedida le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y dice que el propósito es para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuánto se goza en esa verdad? Puede ser una evocación a esto. Marco no nos dice, ni siquiera hace una cita directa ni una referencia para que nosotros podamos sacar esa conclusión de allí. Pero el desierto aquí está descrito como un lugar donde Dios te prueba, donde Dios nos examina, donde Dios quiere saber qué es lo que hay en cada uno de nuestros corazones. No está hablando de un lugar. Es un lugar de una escuela pedagógica. Así que en este sentido, Jesús va a estar 40 días en el desierto, que pueden ser una representación del tiempo que estuvo Israel en el desierto. Pero también, en el mismo libro de Deuteronomio y en ese mismo capítulo, va a describirnos también al desierto como un lugar inhóspito, lleno de peligro, de animales salvajes. Y en los versículos 15, si está ahí mismo en Deuteronomios 8, 15, 16, va a decir: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Puede hacer las conexiones entre lo que Marco nos está diciendo y estos pasajes cuando lee el versículo 13 también. ¿Qué significó el desierto para Jesús? Es como un lugar de la pedagogía de Dios. Y en esa pedagogía de Dios, Él está aprendiendo y asimilando y conociendo cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Podíamos pensar, pero si es el Hijo de Dios, entonces ¿qué necesidad tiene de conocer el propósito? Como ser humano y como un representante de toda la humanidad y de la nueva humanidad que Dios quiere crear a través de Cristo, se hace necesario entonces que experimente todo eso. El desierto también va a ser un lugar de contraste. Cuando miramos al primer Adán, en Génesis capítulo 3, notamos que él está en el paraíso. Y ahora cuando miramos este segundo Adán, está ubicado en el desierto. Todos estos casos son hilos conductores que impulsan a mirar el Antiguo Testamento. Y acá el texto nos está diciendo que Jesús fue impulsado, conducido, que es otra de las traducciones de esa palabra, porque hay otra que puede ser que lo llevó, lo echó a que fuera hasta el desierto. Y acá el Hijo de Dios es llevado allá por el Espíritu de Dios. Y el propósito puede ser un propósito pedagógico de parte de Dios para enseñar qué significa el tiempo en el desierto, qué significa ser hijo de Dios, qué significa asumir la misión de hijo de Dios en este mundo.
Cuando llegamos al versículo 13, nos va a decir que estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por el diablo y estaban con las fieras y los ángeles les servían. Acá nos va a decir Marcos rápidamente, el Hijo de Dios es tentado pero victorioso. Y usted como hijo de Dios, como hija de Dios, también es sometida a tentación, pero estamos seguros que somos victoriosos. ¿Cuánto lo creen? Así que nuevamente esta imagen va a evocar todo el Antiguo Testamento, porque está hablando de ese tiempo de vivencia que Jesús tiene allí en el desierto. Y podríamos hacernos las preguntas: ¿qué hacía Jesús durante ese tiempo de 40 días en el desierto? ¿Cuál era la agenda que tenía? ¿Cómo afrontaba las pruebas, los ataques de Satanás en ese lugar? Ya miramos por los textos entonces que por unos lados está el aspecto pedagógico de Dios, de examinar, de escudriñar, de probar, para ver si somos capaces de guardar y de vivir conforme a su palabra. Pero también está el otro aspecto que representa el desierto y ese aspecto de los ataques. Vamos a tener varios personajes en el Antiguo Testamento que tuvieron la experiencia de ayunar 40 días. ¿Se acuerda de alguno de ellos en su mente en este momento? Un referente de eso es Moisés. Por 2 ocasiones ayuna durante 40 días, sube al monte de Dios. Y allí en ese monte de Dios, Moisés tiene su encuentro con Dios. En este caso es un encuentro de comunión, es un encuentro donde recibe la ley que el Señor entrega en sus manos. Pasa ese tiempo y en Éxodo capítulo 34, los versículos 27 y 28, va a decir: Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con todo Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Piensa en esa imagen. 40 días sin comer, 40 días sin beber. Está diciendo que estaba con quién. ¿Con quién estaba Moisés allí en ese lugar? Con Dios. ¿Puede imaginarse lo que causa la presencia de Dios? Ahora nosotros somos más privilegiados que Moisés, porque sobre él solamente venía el Espíritu de Dios para usarlo. Pero en usted, como creyente, en mí como creyente, el Espíritu nos habita. Lo que significa que para usted y para mí es más fácil pasar tiempo con Dios y tiempo de calidad. A tal punto que el hambre se te va, a tal punto que no sientes sed, y a tal punto que no quieres bajar del monte porque estás en la presencia de Dios. ¿Te deleitas así en el Señor? ¿Te deleita orar? ¿Te deleita escuchar la voz de Dios en su palabra? Porque un hijo de Dios se deleita en Dios. El segundo modelo que nos va a presentar el Antiguo Testamento de una persona que ayuna 40 días es Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 3 en adelante, va a hablarnos de esta experiencia. Moisés, Dios lo llamó y va hasta allá. Elías ha desarrollado su ministerio en todo Israel y está cansado de ver un pueblo al que le predica una y otra vez. Un pueblo que ha visto los milagros de Dios, un pueblo que ha visto el accionar de Dios, pero que no quiere convertirse, de tal manera que el profeta está tan decepcionado
que cuando alguien la amenaza sale huyendo, y cuando se encuentra con el Señor y el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Su respuesta es que está cansado, abatido y que prefiere mejor. Le dice: basta ya, Señor, quítame la vida. Conocen la historia y nos va a decir que el Señor le dio un alimento y le dijo, volvió a quedarse dormido, y nuevamente el ángel viene la segunda vez, lo despierta y le da otra vez de comer. Y después que le dice: levántate y come. Comió, bebió, se durmió, dice el versículo 6. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Nuevamente, dice su mente, traiga la imaginación de este profeta cansado, diciéndole a Dios: ay, pobre de mí, ya no doy para más. Mira, esa mujer loca me está persiguiendo, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo dónde ocultarme. En Israel no hay quien te adore, Dios. ¿Para qué estoy en este mundo? Escuchamos de historia de personas que en medio de estas crisis que están viviendo por diferentes circunstancias, ya sea económica, emocional, lo que optan es quitarse la vida. Pero Dios aquí en esta palabra nos dice: yo no vine para quitar la vida, yo he venido para que tengan vida. Y es lo que está haciendo con Elías. Le da un alimento, le da agua, lo sustenta en medio de la prueba, del dolor, de su decepción. Dios le dice: levántate, porque aún largo camino te resta. Y para usted y para mí, nuestro camino termina cuando usted y yo lleguemos al cielo. Así que en este proceso vemos a este Elías abatido, y con esa comida camina nuevamente hasta el monte de Dios, fortalecido, va a decir la palabra, por 40 días y 40 noches al monte de Dios. ¿Quién impulsa a Elías hasta allá? El Espíritu de Dios lo va impulsando. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, son impulsados por el Espíritu de Dios. Pero le decía que también podía ser una alusión al primer Adán en el paraíso. Adán recibió un mandato de Dios directamente ahí en el capítulo 3 de Génesis. Tenía todo lo bueno para vivir. Capítulo 2 encontramos el mandato directo. Está en una armonía con todo lo que hay allí, animales, el prójimo, la naturaleza. No le falta nada, tiene las condiciones de una vida que cualquiera anhelaría y envidiaría en este tiempo. Pero ahí, en medio de ese lugar, también es tentado, y Adán falla a Dios. No guarda el mandamiento. En contraste con eso, el nuevo Adán, representado en Jesucristo, lo encontramos en el desierto, un lugar inhóspito, lleno de fieras, como leímos en Deuteronomios, serpientes ardientes, sin agua. No tiene nada para continuar con la vida. Pero allí en ese lugar, el Hijo de Dios sabe que Dios está con él. Marco no se detiene para decirnos qué pasó durante ese tiempo. Mateo y Lucas dan entonces 3 de las tentaciones que tuvo que vivir Jesús, pero no son las únicas. Porque Marco es claro y nos dice: durante esos 40 días estuvo siendo tentado por el diablo. Durante esos 40 días tuvo que vivir en el desierto, pasar por esa experiencia. El Espíritu de Dios lo llevó hasta allá con propósito. El Espíritu de Dios lo condujo como el Hijo amado de la majestad. El diablo tiene que probar quién es ese Hijo amado. ¿Cómo es posible que Dios esté haciendo ese tipo de declaraciones sobre un ser humano? Y
Hebreos capítulo 2 hace una interpretación de la tentación de Jesús en el desierto. Versículo 18 de la carta de Hebreos capítulo 2 nos va a decir: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire esa lectura que hace ahí el autor de Hebreos, porque nos está diciendo, él padeció. El tiempo de Jesús en el desierto fue un tiempo de padecimiento, dice, siendo tentado. Pero eso lo capacitó. ¿Para qué lo capacitó? Hebreo nos está diciendo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Cuántos se gozan? Porque ahora cuentas con el socorro de alguien que es poderoso. Alguien que se identifica con tu necesidad, con mi necesidad, que cuando estoy pasando por pruebas, que cuando estoy pasando por dificultades, que cuando hay momentos en que siento que me voy a caer, que voy a ceder, ahí está para librarnos. Pero el libro de Hebreos no se queda solamente ahí. Cuando llegamos al capítulo 4, ese modelo de Cristo como auxiliador del que es tentado, el libro de Hebreos lo va a condensar allí y nos va a decir que Cristo pagó ese precio por cada uno de nosotros. Padeció, se constituyó en el sumo sacerdote nuestro, pero alguien que como sacerdote tiene la capacidad no de juzgarnos, aunque lo pudiese hacer como juez, sino de compadecerse de nosotros, porque ha sido tentado en todo. Cuando usted lee ese pasaje y llega a los versículos 15 y 16, una de las cosas que va a resaltar allí es que ahora, como resultado de esa obra de Cristo en favor de cada uno de nosotros, por esa obra que Cristo hizo por la humanidad, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hay soluciones para la tentación. Hay soluciones para esos momentos de prueba. No está diciendo no te van a llegar, ni nos está diciendo, oye, la vida cristiana es tan sencilla que no vas a tener problemas. Cuando te identificas con Cristo, cuando me identifico con Cristo, con su muerte, con su resurrección, cuando confieso que Él es el Señor de mi vida, a partir de ese momento estoy diciendo ahora, la Biblia lo declara y te dice ahora eres hijo de Dios. Pero cuando tengo esa convicción en mi corazón, también me estoy exponiendo a que yo también voy a ser tentado. Pero no me está diciendo que estoy solo allí. Me está diciendo ahora cuentas con alguien que es poderoso para auxiliarte, para ayudarte en ese momento. Está ahí en la carta de Hebreos. Va a decirnos que podemos acercarnos confiadamente. ¿Cómo se llama el trono ahora? El trono de la gracia. Repítaselo usted mismo. Puedo acercarme al trono ¿de qué? De la gracia. No es por lo que usted haga, no es por lo que yo haga, no es porque lo merezcamos, es por la gracia de Dios. ¿No le parece eso maravilloso? Yo espero que su mente y su corazón en esta mañana se llene de fe. Sus ojos sean abiertos para que vea la realidad de quién es usted. Y va a seguir diciendo ahí en Hebreos que no solamente es el trono de la gracia, que nos acercamos a Él para alcanzar ¿qué? ¿Entiende eso de la misericordia? Jeremías va a decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se apartaron de nosotros su misericordia. David en los Salmos viene y dice,
Nuevas son cada mañana, ¿qué? Tus misericordias. ¿Cuántos se gozan en esa verdad? ¿Cuántos tienen una misericordia nueva en esta mañana? Esa te permitió levantarte, te permitió llegar aquí, te permite tener salud y disfrutar en esta mañana de la presencia de Dios. Así que le está diciendo para hallar, para alcanzar. Y si te alcanza la misericordia de Dios, si esa misericordia te rodea, significa que tienes la victoria. La frase que sigue va a decir, y hallar gracia, ¿para qué? El oportuno socorro. ¿Qué día? El día malo, el día de la prueba, el día de la dificultad, el día de la tentación. Ahí está el oportuno socorro de Dios para los hijos suyos. Cuando se gozan en el Señor. Hebreos nos explica esto de la tentación y nos hace ver que hay un propósito de Dios cuando somos tentados. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, ahora por medio de Jesucristo llega a nosotros y podemos decirle no al pecado, por muy atractivo que sea. Porque contamos con el Dios que nos socorre. Su victoria, la victoria de Cristo, garantiza también nuestra victoria sobre el pecado. Cuando nos sentimos tentados, cuando nos ponen la zancadilla para que caigamos, podemos aferrarnos al trono de la gracia, porque ahí hay misericordia para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Lo segundo que Marcos nos informa en este versículo 13, va a decir que el tiempo que pasó Jesús en el desierto estaba con las fieras, otra amenaza. Por unos lados entonces está Satanás tentándole. Por otro lado están las fieras allí. Y acá no es como en el paraíso. En el paraíso existía una armonía con ellas. Adán se tomó el trabajo de colocar nombres a cada una de ellas. Pero aquí son violentas, exponen la vida, pueden atentar contra la vida de esa persona que está allí. Lo miran como una presa. ¿Dónde estamos los cristianos en este momento? ¿Se ha leído los devocionales? En el capítulo 15 se nos dice entonces que Jesús dice ahí, ustedes no son del mundo. Yo los saqué del mundo, pero estamos en el mundo. Y en ese capítulo 15, si meditó y reflexionó los devocionales, nos está diciendo entonces, van a tener pruebas, van a tener aflicciones, porque el mundo ¿qué hace? Ama a los suyos, pero no ama a los que no son suyos. Y por eso acá las fieras son una representación de todo aquello que amenaza la fe, las convicciones de los creyentes. Pero Jesús también asegura a su discípulo, confía, yo he vencido. ¿A quién venció? ¿A quién venció? Y si Él venció al mundo, usted, por medio de Jesucristo, yo, por medio de Jesucristo, venzo al mundo. ¿Creemos esa verdad? ¿Creemos esa verdad? Está metida acá en nuestro corazón. Se tiene que arraigar. Te tiene que llevar a vivir una vida, y me tiene que llevar a vivir una vida que agrada a Dios. A decirle no a todo aquello que sé que me aleja de Él. Y sí a todo aquello que me acerca a Él. El desierto, por un lado está ese lado pedagógico, por otro lado está ese lugar que representa la prueba,
donde vas a encontrar dificultades, pero con la plena seguridad de que Dios no nos ha abandonado. Marcos dice que en medio del desierto el Espíritu Santo estaba allí para guiarle. Dentro del propósito pedagógico que encontramos ahí, cuando Él fija los ojos en este lugar de prueba, pero la prueba tiene propósito de parte de Dios para el Hijo de Dios, que cumpla con su papel entonces como sumo sacerdote en favor de todos aquellos que son tentados, que se pueda compadecer de aquellos que padecen tentación o que pasan por pruebas, que pueda ser un sacerdote misericordioso, compasivo, presto a brindar ayuda, socorro cuando se le pide. Lo tercero que vamos a encontrar ahí en Marcos es el hecho de que va a decir: los ángeles les servían. Si recordamos el texto de Deuteronomios que leímos atrás, se dará cuenta que Dios dice: para probarte, te hizo tener sed, pero te sacó agua de la roca. Te hizo tener hambre, pero te dio el maná. Ahora aquí los ángeles están haciendo lo mismo con Jesús. Ellos se encargaban de traerle agua, se encargaban de traer alimento a Jesús, se encargaban de protegerlo por las noches. Y esto es una referencia, Marcos no la tiene directamente aquí, pero debe recordarle el Salmo 91 y puede ir ahí a ese Salmo 91. Lo mantienen muchas veces abiertos en la casa, pero aún no comprendemos ni entendemos el significado de él. Miramos el versículo 13, ahí menciona las fieras. Y va a mirar que son una amenaza, pero el Señor acá en boca del salmista dice: sobre el león y el aspi pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. La razón la va a dar: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué es lo que tiene Jesús como hijo entonces? Jesús llega a amar al Padre. Y como ama al Padre y el Padre lo ama a Él, en esta relación mutua de amor, ahora el Padre se compromete a cuidarlo y protegerlo, aún en medio de circunstancias muy difíciles, como la vivencia o la experiencia en un desierto. Y en cuanto a los ángeles, versículo 11 va a decir: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Si recuerda, por los otros evangelios se da cuenta que Satanás distorsiona la lectura de este texto para que Jesús tome iniciativas, pero Jesús está convencido, tiene una identidad y no necesita que el diablo le diga lo que tiene que hacer, porque ahora él sabe que es hijo de Dios y como hijo de Dios sabe lo que le agrada a Dios. ¿No es Satanás quien define tu identidad hoy? Tu identidad, mi identidad, la define el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Qué necesitas entonces? ¿Qué nos hace falta? La tentación de Jesús garantiza tu victoria. Garantiza mi victoria. Porque Dios no va a dejar que seas tentado más allá de lo que podemos resistir. 1 Corintios 10, versículo 5, va a hablarnos de eso. Va a decir: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pruebas humanas, comunes y corrientes para todos nosotros. Pero
Te va a decir: fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo enfrentamos entonces nosotros la tentación? ¿Cómo venció Jesús? Una de las características del desierto es que representa comunión con Dios. Marcos más adelante va a decirnos que Jesús muy de mañana se iba a lugares solitarios a orar. Y Jesús, cuando los discípulos le dice: enséñanos a orar, una de las cosas que pueden pedir en esa oración modelo es decirle a Dios: no me metas en ¿qué? En tentación, mas líbrame ¿de qué? Del mal. Todos los días tengo que pedirle a Dios eso. La oración es la garantía que nos va a sostener, que nos va a librar de tentación si usted se lo pide al Padre. Por el hecho de que el Padre te ama y porque es tu Padre, el Padre lo va a hacer. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como creyente vamos a pasar por pruebas. Vamos a ser incitados a pecar, pero la victoria de Jesús garantiza nuestra victoria, sin importar de qué tipo sea la prueba o la tentación. Usted puede estar pasando, Jesús está con usted para ayudarle. ¿Usted lo cree? Jesús está con usted para ayudarle. Intercede a favor de usted, como lo hace también por el mundo entero. El Padre tiene dispuesto el trono de la gracia para socorrerlo. Dios tiene una salida para cada uno de nosotros que pasamos por cualquier prueba. El otro elemento que Dios nos ha dado para enfrentar la tentación es su palabra. Por los evangelios de Mateo y Lucas sabemos que Jesús hizo uso de la palabra en medio de la tentación. De igual manera, el creyente también tiene que conocer la palabra para poder entonces hacer uso de ella cuando se encuentra en momentos de prueba, de dificultad, pero textos que realmente estén acorde con la voluntad de Dios en ese momento para orar conforme a ellos. Nuestra fe, nuestra confianza en lo que el Señor ha revelado, eso nos va a permitir entonces permanecer en medio de la prueba, en medio de la tentación. La fe y el conocimiento que tengamos de la palabra son las que nos van a sostener y nos van a guardar en medio de la prueba. Y tiene que preguntarse: ¿estoy dedicando tiempo a la Escritura? Los devocionales que el Señor nos permite enviar buscan ese propósito de que se acerque y crezca en las Escrituras. Y en ellos hemos estado viendo en estos días entonces que contamos con el otro consolador que está allí en medio nuestro para ayudarnos, para guiarnos, para sostenernos y para librarnos de todo ataque de Satanás. Si miró, el último devocional del viernes nos habla que ya él ha sido juzgado, lo que significa que no tiene autoridad ni potestad sobre usted como creyente. Ahora el que gobierna su vida, el que gobierna mi vida y el que gobierna la vida de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y él ha dicho: las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra su iglesia. Aunque la muerte misma se levante contra la iglesia la hace retroceder en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen?
Esas verdades tienen que estar en nuestro corazón y nos tienen que ayudar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé cuáles sean las pruebas por las cuales usted puede estar pasando. ¿Cuál es la fuente de tentación que te incita a ir en contra de los principios de Dios? Pero lo que sí te puedo asegurar es que no estás solo. Cristo obtuvo la victoria por ti, obtuvo la victoria por mí. Y por la victoria de Cristo, usted también es victorioso. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿De cuántos Cristo es el Señor de su vida? Entonces puede decirle al diablo: no tienes dominio, no tienes autoridad sobre mí, porque Cristo vive en mí. ¿En cuántos vive Cristo en esta mañana? Si Él venció, usted también vence. Cualquiera sea la dificultad que estés viviendo en tu vida, Dios tiene una solución. El salmista en el Salmo 42 y 43 se hace la pregunta: ¿por qué andaré oprimido por la opresión del enemigo? Y él mismo se responde: espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué tal si le dices al Señor esta mañana esas palabras? Colóquese sobre sus pies. Usted mismo conoce las luchas que puede estar viviendo, pero hay un Señor que te ha dado la victoria, que te asegura que no estás solo y que si Él venció, tú también vences. Si hay pruebas en tu casa, si hay dificultades en tu vida, poderoso es el Señor para darte la victoria. Así que dale gracias al Señor por Jesucristo en esta mañana. Dile: gracias, Jesús, porque tú venciste la tentación, porque tú nos enseñas que la comunión con Dios trae fortaleza a nuestras vidas. Dale gracias, Jesús, porque como hijo de Dios tú tomaste la disposición de agradar a Dios. Y en esta mañana dile: Señor, yo quiero hacer también ese compromiso contigo de vivir como hijo tuyo para amarte y para agradarte a ti. Dígaselo con sus palabras. Dile: gracias, Jesús, porque tú obtuviste la victoria. Y por medio de tu victoria, cuando tú venciste la tentación, también me has hecho a mí un vencedor en cualquier prueba, en cualquier dificultad en la que mi vida pueda caer. Dale gracias, Señor, porque no estoy solo. Jesús está conmigo. El Espíritu Santo, Señor, habita dentro de mi vida. Está en mi compañía, Señor, pero también está dentro de mí para guiarme, para enseñarme, para recordarme lo que tú, Señor, nos has enseñado. Gracias. Dale gracias porque eres esa hija de Dios que te ha escogido. Dale gracias porque eres ese hijo de Dios al que el Señor ha llamado para ser un vencedor. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, dile en esta mañana: Jesús, yo quiero ser un vencedor como tú. Y hoy reconozco que tú padeciste por mí, moriste por mí, para hacerme libre del poder de Satanás, para que yo tenga la victoria sobre el pecado, sobre la tentación. Y dile: ven a morar a mi corazón. Jesús, ven hoy como Señor, como Salvador sobre mi vida. Toma mi mente, toma mi corazón, lo rindo a ti y me someto a tu señorío, para que Satanás no tenga ninguna autoridad, ningún poder ni nada que reclamar de mi vida, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, aquí está tu iglesia.
Conoces el corazón de tu pueblo, conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Conoces la mente, Dios mío. Sabes aquellos, Dios mío, que están expuestos a tentaciones. Sabes, Dios mío, cuáles son esas cosas que a cada uno de nosotros, Señor, nos tientan, Dios de la gloria, nos incitan al pecado. Pero hoy las traemos a la cruz del Calvario. Hoy las traemos a los pies de Cristo y renunciamos a ella en el nombre poderoso de Jesús. Toda lucha contra la carne, toda lucha contra el mundo, Señor, todos los deseos de los ojos, toda vanagloria de la vida, hoy la traemos a los pies de Cristo, Señor. Padre, aquí está la vida de tu iglesia, aquí está la vida de tu pueblo, porque creemos, Señor, que tú venciste y que si tú venciste, Señor, aunque nosotros seamos tentados, también venceremos por medio de Jesús, porque ahora el poderoso vive en nosotros, está en nosotros, Señor, y tú declaraste en la cruz del Calvario, consumado es, y cuando dijiste esa palabra, pagaste el precio por nuestros pecados, pagaste el precio por nuestra libertad, y ahora somos hijos tuyos, Señor. Y tú como Padre, Señor, cuidas a tu familia, tú la proteges, tú la libras, Señor. Mira aquellos que tienen hábitos, Señor, con los cuales están luchando. Hoy lo traemos a este lugar, Señor. Los traemos a Cristo, a este sumo sacerdote compasivo, misericordioso, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, que resucitó, que intercede por nosotros, Señor. Libera la mente, libera el corazón, porque ahora tus hijos tienen la mente de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, obra poderosamente en aquellos que tienen luchas, aquellos que están siendo oprimidos por el diablo, Señor. Que sus cuerpos, Dios mío, experimentan enfermedades, dolencias, Señor. Que Satanás los quiere mantener allí retenidos. En esta mañana oramos para que cortes esas cadenas, esa atadura, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú veniste para dar libertad, tú veniste para hacernos libres, tú veniste para dar apertura de cárcel, Señor. Tú veniste para quitar el yugo de opresión. Tú veniste para dejar ir libre a los quebrantados, Señor. Y los que esperan en ti, Dios mío, tienen nueva fuerza. Se levantan como las águilas, Señor. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán, Señor. Hoy multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. De aquellos que como Elías, Señor, se sienten cansados, agotados y te han dicho basta ya. Hoy imparte nuevas fuerzas, hoy imparte aliento. Sustenta, Dios, porque tú has venido para que tengamos vida, Señor, y vida abundante. Toma cada lucha, toma cada prueba, Señor, en esta mañana, y trae libertad. Trae la libertad que hay en Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Ministra la vida de tu iglesia, ministra la vida de tu pueblo, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya, bendito eres tú. Si tienes esa victoria, cántale esta canción al Señor. Dile cuánto le amas. Señor, te hemos conocido como nuestro amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Hoy he venido hasta ti. Aleluya, Señor, te amamos. Este día yo he venido a decir, para decirte cuánto te amo. Díselo.
amas, Dios. Señor, y hoy queremos recordar tu muerte y tu resurrección por medio del servicio de la cena. Aquí estamos, Dios, para celebrar la comunión contigo, para celebrar la comunión con los otros. Padre, y si te hemos ofendido en algo, si hemos pecado contra ti, cualquier falta, Señor, ya sea con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, o por cualquier desobediencia a Dios, te pedimos que tú nos perdones. Si hemos ofendido a algún hermano, Dios, te pedimos que tú nos perdones. Y permítenos disfrutar de la comunión contigo. Hoy nos acercamos confiadamente a ese trono de la gracia, Señor. Y aquí están estos elementos del pan, del vino, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Oramos para que los bendigas y que se constituyan en bendición también para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos pueden sentarse. Los hermanos que van a participar de la cena en esta mañana, todos aquellos que han sido bautizados evangélicamente por inmersión, sepultándolo, identificándonos con la muerte de Cristo, levantándonos de las aguas, identificándonos con la resurrección. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si está en comunión con Dios, si viene de otra congregación y estás en comunión con Dios, puedes participar en esta mañana. Tenga la comunión ahí con el Señor mientras los hermanos van pasando, le van sirviendo. Al
que van a participar. ¿Faltó alguno por los elementos del pan o del vino? Que levante la mano para que los hermanos puedan servirle. ¿Y va a participar? Acá está el hermano Eudis, atrás, que no lo ve. Patricia. ¿Alguien más? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Comamos así del pan y bebamos de la copa. Incline su rostro. Dele gracias al Señor por morir por usted en la cruz del Calvario. Dele gracias por su resurrección. Dele gracias por la esperanza que tenemos de su retorno por su iglesia. Señor, gracias porque hoy nos permite recordar tu muerte y hacer memoria, Señor, que si somos hijos tuyos es por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por hacernos tus hijos por medio de Cristo. Y permite que al celebrar la comunión, Señor, contigo y con nosotros, estos elementos, Señor, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, se constituyan, Señor, en bendición para nuestra salud espiritual, física, emocional, y que podamos un día también participar contigo en el cielo, Señor, en la plenitud del reino, Dios, en tu mesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Todos somos testigos de lo que el Señor está haciendo, tanto en nuestras vidas, pero también en este lugar físico. Siempre la pastora nos ha dicho que esto es un desafío de fe. Y nosotros creemos que Dios es el dueño del oro y la plata.
pero cada uno de nosotros hacemos parte de esta historia. Algunos tienen recuerdos del templo cuando empezó en este lugar. Y siempre el templo ha sido un proceso de crecimiento. Cuando yo me convertí al Señor, escuchaba a las hermanas que hablaban que el templo solamente llegaba más o menos hasta donde está esta columna de acá. Y había un patiecito. Luego ese patiecito desapareció. Cuando yo me convertí, ya no existía. Y luego entonces el Señor permitió que se comprara el lote que estaba de este lado, la casa de la esquina. Y más adelante también permitió comprar el que estaba donde tenemos la puertecita esta y parte del altar también. Creo que aquí tienen unas diapositivas que les pueden ir mostrando. Tenemos entonces lo que usted ve, todo ha sido por la gracia de Dios, porque Dios ha tocado muchos corazones para que esto sea posible. El desafío que viene ahora es mucho mayor. Seguramente usted ha pensado en un piso mucho mejor que el que tenemos. ¿A alguno se le ha ocurrido? Hay hermanos que han pensado en la silletería. Todo eso va a embellecer este lugar. Y sé que en muchos de nuestra mente a veces pensamos, ¿para qué un templo si pensamos en la llegada de Cristo y decimos eso se va a quedar acá? Israel también tenía la esperanza mesiánica, pero por eso no dejó de construirle una casa para que el pueblo adorara y buscara el rostro de Dios. Y mientras estemos en este lugar, este es un referente evangelístico para alcanzar familias, para alcanzar personas, para que así como usted está sentado ahí en esta mañana, Dios también permita que muchas personas que todavía no conocen a Cristo también se sienten ahí. Y seguramente cuando alguien llega a su casa, usted quiere ofrecerle la mejor silla, y si va a comer con usted, quiere ofrecerle el mejor plato de la vajilla. Dios también espera de cada uno de nosotros lo mejor. El proyecto de luz, entonces, de las luces, esta es parte de cómo va a quedar. Nuestro hermano John Kainer tiene mejor información que yo en esto porque es el que maneja todos estos planos. Pero estamos hablando de 100 y pico de lámparas. Y siempre les he dicho, en el proceso de Dios no hay equivocación. Esas ventanas que irradian la luz de allá fuera hacia adentro hacen que este lugar sea claro, porque la iglesia es luz, usted es luz. Y estas luces también nos van a estar recordando que cada uno de nosotros es una luz en este mundo que el Señor ha puesto. Esto tiene un gran costo. Todavía creo que no tienen los costos, las cotizaciones. Pero en esta mañana el desafío es, ¿usted quiere dejarse usar por el Señor? ¿Quiere dejarse usar por el Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Número 1, orar. Número 2, Dios a usted lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo. Y el principio bíblico es cada uno de, como propuso, ¿dónde? No por tristeza, no por necesidad. Conocen que no somos una iglesia que vivimos pidiendo aquí y no pedimos para nosotros tampoco. Pero sí, la obra del Señor no es nuestra. Nuestra historia va a acabar, pero la historia del fe sigue. Tal vez muchos de nosotros no vamos a alcanzar de pronto a mirar todo esto terminado. No sabemos. Pero hay una generación a la que usted puede tener para contarle una historia. Usted tiene hijos, tiene nietos, tiene amigos, donde va a contar la historia de lo que Dios ha hecho y cómo usted ha podido ser un instrumento en las manos de Dios
para que este lugar sea embellecido. Esta es la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos somos llamados entonces a contribuir a esa casa de Dios. El proyecto de luces demanda entonces no solamente las luces, demanda los cables, demanda un transformador si queremos acondicionar esto más adelante con aire acondicionado, y todo eso tiene un costo. Seguramente usted está pensando, yo no tengo, pero usted cree en Dios, ¿verdad? Yo también. Oremos al Señor, digámosle: Dios, yo quiero aportar. Yo no le puedo decir cuánto cuesta una luz de esta, pero cada granito, cada peso que usted da es una bendición. Así que la invitación en esta mañana es: disponga su corazón, órele al Señor y dígale: Señor, guíame a aportar lo que tú quieres que yo aporte. Y cuando el Señor ponga en su corazón eso, pídale para que Dios le provea. Y cuando Dios le provea, lo primero que usted va a hacer es traerlo a este lugar. El que está al frente y sabe cuáles son los costos, está John Kainer, está la hermana Gladys, a quienes puede hacerle llegar esos aportes. ¿Estamos dispuestos a asumir el desafío de Dios? ¿Estamos dispuestos a creerle a Dios? ¿Qué tal si se coloca en pie en esta mañana y oramos por este proyecto? ¿A cuántos les gustaría ver esas luces así? ¿A cuántos les gustaría ver esas luces así? Varios frentes de oración, las personas que están colaborando en los diseños, las personas que están trabajando, y el aporte económico del Señor. Y usted en esta mañana puede ser un instrumento que Dios use una de esas manos para aportar también. ¿Qué tal si se colocan las manos de Dios? Padre, aquí estamos como iglesia. Hemos dicho que somos una familia, Señor. Y una de las cualidades de la familia es que los miembros se apoyan unos a otros. Nosotros creemos que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Señor. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Eres el Dios de lo imposible. Que tú no dejas a tus hijos avergonzados, Señor. Y hasta ahora, Señor, tú no nos has dejado avergonzados en cuanto a esta hora. Y sabes que hemos tenido que hacer muchos ajustes, que hay que hacer muchos ajustes todavía con relación al sonido, con relación a las luces, Señor, con relación al cielo raso, con relación al piso, Señor, con relación a la silletería, Dios. Pero creemos que tú eres el proveedor, Señor. Aquí está una iglesia que te cree y confía en ti. Y siempre hemos mirado este proyecto como un proyecto, Dios mío, donde tú desafías nuestra fe a creerte, Señor. Un proyecto que nos recuerda, Señor, que somos luz en este mundo. Un proyecto que nos recuerda, Señor, que cuando tu pueblo ora en este lugar, grandes cosas ocurren en los cielos, Señor. Porque hemos confesado y seguimos confesando que los cielos están abiertos sobre este lugar para traer bendición, para traer salvación, para que tú sigas operando sobre esta tierra, Señor. Señor, aquí hombres y mujeres de fe. Conoces la situación de cada familia, Dios. Pero creemos, Dios mío, que cuando hay un corazón que se dispone a dar, que cuando te crees, Señor, tú lo bendices. Y hoy oramos para que esa bendición tuya llegue sobre cada familia, Señor. Para que tú la prosperes espiritualmente, Señor. Para que tú traigas buena salud físicamente, para que la paz tuya gobierne los corazones, Señor. Pero que también a medida en que nos bendice Dios,
nos des un corazón dadivoso para dar, para aportar para tu obra. Sabes, Señor, la cantidad de costos que vienen, los millones que cuestan las luces, los millones que cuestan los cables del sonido, los millones que cuesta el transformador. Tú los conoces, Dios, pero para ti no hay nada imposible. Y hoy oramos, Señor, para que bendigas a cada hermano que ha dispuesto su corazón, Señor, para dar. Dios, y que tú pongas en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros lo que quieres que aportemos, Señor, para este proyecto, hasta que esté culminado, Señor, creyendo, Señor, que la buena obra que tú has iniciado la finalizarás, Dios. Tú no dejas proyectos a medias. Bendice a tu iglesia, bendice la economía de las familias, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, y que en esa medida, Señor, podamos dar. Te bendecimos por lo que has hecho hasta el día de hoy y te damos gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuánto